Oigan, si en el primer video del canal no traía nada preparado y como que solo hablé, en este tal vez me vaya por todas partes porque genuinamente no he tenido esta conversación con nadie. Y pues hasta hoy en la tarde hablo con mi hermana, nuestra llamada semanal, pero ella no ha visto Frankenstein de Guillermo del Toro, entonces no podemos tener todavía esta charla. Así que vamos a hablar de esto. Tenía pensado hacer este video de la IA o del DIY y así como de otras cosas, pero pues se me atravesó ver Frankenstein de Guillermo del Toro y dije, es un llamado, una señal, un momento para hablar de este tema que también me encanta y que por fin creo que se puede discutir con más libertad, al menos en el internet, que es el abandono paterno, la ausencia paterna, la violencia de los padres. Me sorprendió gratamente la película porque justamente Guillermo hace tema central este abandono y pone a Dios en el centro, pero no de la manera en que otras veces como que se ha puesto a Dios en esta historia, ¿sabes? Como que en las adaptaciones como que muchos perdían el punto de la historia de Mary Shelley y creo que la aproximación de Guillermo del Toro es mucho más fiel y más interesante. Y me encanta que propone literalmente a Dios como el primer padre abandonador de la historia del mundo. O sea, iconic. Porque lo es, ¿no? O sea, yo también fui al catecismo. Y me acuerdo cuando Jesús en la cruz dice, ¿es en la cruz o es cuando reza antes de que lo crucifiquen? Pero dice así que, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, abandonador desde el inicio. y María, la primera madre soltera casada. Entonces, pues sí, o sea, este es el planteamiento que lleva la película. Obviamente también es de monstruos y me encanta que Guillermo se dé el tiempo de explorar esta ciencia inventada y como tener todo este momento de los monstruos porque sabemos que es lo que él hace. Y me pregunto cómo será ser un creativo tan increíble que eres inconfundible, ¿sabes? O sea, nadie más podría haber hecho esta película y tú la ves y es de Guillermo, o sea, hay como muchísimas, la mayoría de películas pues dices, la pudo haber hecho este o este o este, pero las de Guillermo nadie más podría haberlas hecho y nadie más las está haciendo ni tratando de hacer. Entonces, qué maravilla, vayan a verla si tienen chance. Yo la vi en un cine bien lejos de mi casa, así de que al culo del mundo, pero valió la pena. Entonces, pues sí, esta película trata este tema que a mí me gusta mucho y que de hecho escribí en Substack hace unos meses. Les voy a dejar el link acá abajo por si quieren leerlo. Voy a recuperar algunas ideas de mi propio Substack. No lo leí antes de hacer este video, pero bueno, yo lo escribí, o sea, medio sé por dónde va. Y también voy a hablar del libro que estoy leyendo ahorita, que es este de Mónica Ojeda, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Y fíjense aquí, voy marcando con un puntito siempre en los libros físicos lo que me gusta. Chéquense esta línea. ¿Qué clase de hombre soy?, me pregunté. ¿Qué clase de padre no sobrevive a la fuerza de su hija? ¡Oh! ¡Qué cosas tan hermosas escribe Mónica Ojeda! También esto está muy cool. Por dentro sigo siendo un hijo. Por dentro no llevo nada que pueda alimentarte. Tengo pocas respuestas a tus preguntas. No sé por qué no te quise lo suficiente. Merecías amor, espero que lo hayas encontrado. Solo soy un hombre, no tu padre. Me encanta y la verdad no sabía de qué se trataba este libro. O sea, nada aquí te dice que sea sobre abandono paterno y Mónica Ojeda es signo de garantía, o sea, de que yo lo agarré porque dije, Mónica Ojeda, y mi novio, es que mi novio hace estas citas de librería en donde vamos y me dice que elige un libro, yo elijo un libro y los compra. Entonces, pues este fue el último que compré en cita de librería por Mónica Ojeda. O sea, yo dije, va a ser de miedo, me va a gustar, pero no me esperaba que fuera este mismo tema. Entonces vamos a hablar también un poquito de esto. Oigan, pequeño paréntesis, porque acabo de ver la entrevista de Sandra Miret a Guillermo del Toro y literalmente Guillermo dice así de que uno no es buen padre cuando sigue siendo hijo, ¿no? Cuando sigues portándote solo como un hijo de alguien más. Y es justo lo que dice Mónica Ojeda aquí en esto que les acabo de leer. O sea, estoy shook porque este libro es de finales del año pasado y Guillermo lleva décadas trabajando en esta adaptación, ¿no? Como queriendo que se haga. Entonces, ninguno tenía acceso al trabajo del otro antes de hacer esto que hicieron, ¿no? Respecto a esto del abandono paterno. Y isn't that amazing? Me encanta. Les voy a dejar acá en la descripción la entrevista por si la quieren ver. Es de 5 minutitos. Entonces, recientemente
se ha hablado más de violencia vicaria, del abandono paterno de los padres ausentes, gracias a la reina Kazu, que básicamente es nuestro sinsajo, es Katniss, porque sin quererla ni deberla, ella terminó siendo la representante de esta lucha. ¿Por qué? Porque pues el pellejo cerdo de Nodal es un padre ausente, abandonador, que además violenta a Kazu constantemente frente a la mirada del público. Y Kazu no se ha dejado, o sea, al principio ella quería la paz, ella quería la calma, pero quedarse callada no le sirvió y entonces empezó a exponer, simplemente contestando lo que la prensa le preguntaba. La verdad es que Kazu es una dama, siempre ha sido muy the bigger person, ¿saben? La persona más elevada, porque nunca ha hablado de forma irrespetuosa, aunque ellos se lo merecen, él y su esposa, pero sobre todo él, porque también tal vez tengamos después un video hablando de respecto a Ángela, porque, o sea, me gustaría que habláramos más de las violencias de Nodal, grumeador, pero bueno, el punto aquí es que Kazu se ha vuelto esta imagen de esta lucha contra la violencia vicaria. La violencia vicaria es la violencia que los padres ejercen hacia las madres y hacia los hijos, pero sobre todo ejercen violencia a la madre a través de los hijos, ¿no? De que condicionando la pensión, diciéndoles que se los va a quitar, maltratando a los niños, exponiéndolos a cosas que no deben estar expuestos y manipulando así a la madre, ¿no? Por ejemplo, Nodal, que no le quería dar el permiso de viajar a Inti a la bebé mientras su mamá estaba de gira aquí en México, ¿no? Esa es violencia vicaria. Entonces muchos hombres han pegado el grito en internet, obviamente, porque ¿qué nos importa? Incluso el pellejo de Nodal ha dicho de que esto no es sobre la causa de los demás, esto es privado, y es como, no, la razón por la que Kazu recibe tanto apoyo aquí en México masivamente es porque más del 40% de los hogares mexicanos tienen un padre ausente o abandonador, y estos hogares son sostenidos por madres autónomas, y todas las madres y todas las hijas e hijos de estos padres sabemos lo que es esta violencia, la violencia vicaria, la violencia del abandono, el maltrato que ejercen los padres. Y pues al ver esto en público, pasando en estas figuras públicas, pues es inevitable atar cabos y decir como, esto es algo que atravesamos muchas personas, muchas mujeres y muchas hijas e hijos. Entonces, por eso Kazu se ha vuelto como tan visible en esta lucha. Y pues no es la única, obviamente, que ha alzado la voz en su momento, pero es en el último año en donde se ha visto como más sororidad alrededor de este tema, porque antes tú como hija de un padre abandonador no podías nombrar esa violencia, ni tus sentimientos, ni tus procesos de sanar, sin que te llovieran como un buen de comentarios estúpidos, que todavía te los dicen. Todavía te lo dice tu familia y gente nada que verienta, pero ahora también puedes encontrar empatía, sororidad y como mucha gente que se identifique y que quiera conversar al respecto de forma constructiva, ¿no? Y antes solo era un backlash, ¿no? O sea, antes solo era de que no, es tu papá, debes honrarlo, respetarlo, perdonarlo, un día va a volver y te va a pedir perdón y tú vas a tener que perdonarlo porque tú eres mejor que él, y pura pendejada, ¿no? Entonces, pues ahora ya se puede hablar como con más apertura. También como hija, yo como hija de una madre autónoma, siempre temí expresarlo y que juzgaran más a mi mamá, ¿no? Como que fuera así de, es que si tu mamá hiciera un buen trabajo criándote, pues no tendrías esos sentimientos ni rencor en tu corazón. Y es muy difícil como niña que vas creciendo como administrar todo esto e ir entendiendo qué sí se dice, qué no se dice, aunque tú sientas diferente. Y aunque esos sentimientos sean válidos, ¿no? Porque creo que también a las mujeres siempre se nos enseña a ser the bigger person, ¿no? La persona que es más benévola y que es comprensiva y que tiene entendimiento y que no va a decir algo feo, ni a vengarse, ni a madrearte, porque pues entiende de dónde vienen tus heridas y por qué haces lo que haces. Entonces es como muy feo que te vayan aleccionando con tal de que los padres ausentes no paguen el pato de sus propias acciones, ¿no? Es como todo lo va protegiendo a él, ¿no? Y las mamás autónomas tienen que probar que son súper chingonas y sacar adelante a sus hijos, y los hijos tenemos que probar que nuestra mamá es bien chingona también y que nosotros no nos afectó que nos abandonara nuestro padre y así, ¿no? Entonces, o sea, todo con tal de que aquel gusano sarmiento no pague lo que hizo y nos haga responsables de sus acciones, ¿no? Es muy chistoso porque, o sea, las mujeres nos voltean como todas estas narrativas de que se embarazó para amarrarlo, y es como,
No, tú disparaste. Tú embarazaste a esa mujer para truncarle todos sus sueños y su vida, amarrarla a ti y luego te cansaste y te largaste y te fuiste como padre irresponsable. Y ¿sabes? Todas estas narrativas que se construyen siempre son al revés, ¿no? O sea, de que yo no sé de dónde salen esos mitos y por qué los seguimos repitiendo, porque en la realidad es otra. De hecho, pronto tendremos un video acerca de ¿es tu papá el stalker de tu mamá? Porque me sorprendió cuando lo vieron Pregnant, esta línea de, o sea, es tu stalker. Y ella, no, pero pues me insistió para que saliera. Me dice, es tu stalker. Y dije, verga, güey, mi papá es el stalker de mi mamá. Y ¿sabes qué? Tengo amigas y tengo conocidas que su marido es su stalker. Fue un güey al que ellas no les gustaba, no lo querían, hasta que les insistió y ellas cedieron y pues ya. y valdría la pena hablarlo, valdría la pena. Pregúntate tú, ¿estás saliendo con tu stalker? Mucho ojo, guacha muchacha. Entonces, sí, ese fue otro paréntesis. Perdón, les digo que voy a estar un poco por todas partes. El punto es que, pues toda esta violencia ya se puede nombrar, ¿no? Toda esta violencia ya hay más apertura para que se diga. Sigue habiendo mucha respuesta estúpida, pero al menos las hijas, los hijos y las madres autónomas podemos como que ya decir de que así no son las cosas. Y tenemos más herramientas, más conocimiento para nombrar las violencias gracias a las feministas. Y creo que hay que continuar por ese camino, porque siento que a veces yo lo hablo y de repente tampoco es tan bien recibido. Por ejemplo, ayer hice un chiste en Instagram que creo que asustó a algunas personas de que me gustó la película de Frankenstein, yo también voy a perdonar a mi papá después de darle una madriza. Y es broma, o sea, es broma, la verdad es que no lo haría. Y aunque debería poderse, ¿no? O sea, es que ¿saben? Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. O sea, debería poderse uno desquitar lo que trae, y pues igual ya no quiere uno desquitarse y está bien, pero debería ser una posibilidad que los padres paguen las consecuencias de sus acciones. Entonces, pues esto me lleva a hilarlo al libro, porque en el libro también la autora va explorando este abandono paterno de una forma muy compleja, o sea, de cómo hiere el cuerpo y el espíritu y cómo esta inconclusión daña a la hija abandonada, ¿no? Y luego nos va mostrando poco a poco el lado del padre, ¿no? Y yo creo que cuando tú tienes chance de llevar ese proceso de sanación, tú puedes ir también teniendo esa comprensión de estuvo bien que este cerdo se fuera a la chingada, porque no era una persona capaz de criar, de amar, de sostener, de proveer, y está bien, pero el problema es que cuando socialmente no te permiten ir expresando en diferentes etapas de tu vida lo que vas sintiendo, lo que vas experimentando, pues te van truncando ese camino a la sanación, porque entonces te cuestionas de que debo decir esto, debo sentir esto. Y sí, o sea, es realmente proporcional decir como, odio a mi padre, cerdo. Y después como ya no, después llegar a un entendimiento. Entonces, si nosotras y nosotros seguimos como sociedad repitiendo estas frases estúpidas de, es tu papá y debes de honrarlo porque la Biblia dice, pues no vamos a ayudar a ninguna niña o niño, hijo o hija de padre ausente y abandonador. Y pues yo las invito a que reflexionemos siempre sobre estas frases que tiramos muy a la ligera, porque pues creo que es súper válido nombrar esos sentimientos, dejar que las infancias los nombren y que eso no tenga que ver con las madres autónomas, porque yo creo que también eso es como una estupidez. Poco a poco, entre más escucho feministas y feministas más radicales, entiendo lo violento que es que a una mamá se le deje sola con toda la responsabilidad de esas vidas que no engendró sola, ¿no? Y como vivimos evidentemente en un sistema súper violento, súper opresivo, súper desgastante, y que tu mamá está ahí lidiando con todo eso mientras te está criando, creciendo, manteniendo y dándote amor aparte, ¿no? Tratando de que seas una persona autónoma y libre e independiente de tu mente y sana de tu mente y de tus sentimientos, ¿no? Es como una labor imposible, ¿saben? Y aún así hay muchas mamás haciéndolo, ¿no? También recuerdo cuando leí el libro de Fruto, olvidé la autora, pero aquí se lo voy a poner, que habla de eso, justamente todas estas anécdotas de las madres autónomas. Y dices, güey, ¿qué pedo? O sea, neta sostienen todas las mujeres. Entonces, pues sí, ¿no? Como que es bueno que ahora ya podamos ir externando más estos sentimientos y nombrando estas violencias sin que se les siga recargando la mano a ellas.
Porque les digo, o sea, antes era de que es que tu mamá debería de decirte que no guardes rencor en tu corazón. Y así es de, mi mamá no me dijo ni madre, güey, mi mamá no sabe que estoy diciendo esto frente a usted, maestra. O sea, mi mamá no sabe, o sea, de qué está hablando, ¿no? Y es como una carga para ellas, otra carga para ellas, y ahora como que ya se puede dividir, ¿no? Y a mí me tomó un tiempo, gracias a estas frases estúpidas, me tomó un largo tiempo entender esto de que mi relación con mi mamá no tiene nada que ver con mi relación con mi papá, y nada de lo que mi mamá pudiera hacer o no hacer va a cambiar esta otra relación, porque este es con ese güey, o sea, esta no tiene que ver con mi mamá, es independiente de ella. Y la verdad es que mi mamá jamás me habló mal de mi papá, jamás dijo nada de esas cosas, o sea, es algo que siempre fue como de, pues no está y ya, no pasa nada, fue mi normalidad. Y fue ya hasta más grande cuando empecé este proceso de pues introspección, que yo dije de que, espérate, ¿por qué todos los recuerdos que tengo de mi papá son de él regañándome? Mamá, ¿qué pasó? Y ya me contaba, ¿no? Pero o sea, de su boca nunca salió como esa narrativa negativa. Nunca necesitó como que sembrar odio en mi corazón o resentimiento, o sea, para nada. Simplemente que esos sentimientos como hija, pues los vas a tener porque te está abandonando la persona, la segunda persona que también debería amarte y protegerte y proveer todo para ti en este mundo. Entonces va a suceder que tengas esos sentimientos, pero es muy complicado navegarlos cuando toda la sociedad alrededor te está diciendo de que no deberías y debes perdonarlo y un día va a volver y eres mitad tu papá y mitad tu mamá, entonces si lo odias te odias. O sea, ¿saben? Como que te dicen tanta estupidez. A los varones también les toca recio esto, porque, o sea, esta onda que les hacen luego a los hijos de, eres el hombre de la casa, ahora tú tienes que cuidar y proveer, y es así de, stop it. Basta, por favor, no lo hagan peor, o sea, de verdad, si no tienen nada inteligente que decir, no lo digan, o sea, hay que ser reflexivos y reflexivas en lo que decimos. Y pues sí, esto me lleva a el último punto que quería tocar, era de que... ay, ya se me olvidó. Pues ya lo último que quería abordar era lo complejo que es que cuando eres alguien que ha sobrevivido a una violencia de este tipo, y de cualquier violencia creo, ¿no? Cualquier sobreviviente de cualquier violencia, como la nombras, la hablas, la externas y la denuncias de cierta manera, sin que eso te defina. Eso es bien complejo, ¿no? O sea, la verdad es que a veces todavía pienso antes de publicar cosas al respecto, porque digo de que, ay, van a creer que estoy bien traumada y así, ¿no? Entonces, como que a veces sí me he abstenido porque digo de que no quiero que crean que sí quiero madrear a mi papá, ¿no? Pero me parece un chiste increíble, entonces lo voy a poner. Pero a veces sí me he editado un poco en ese sentido porque no quiero que crean que eso me define. Y la verdad es que ni siquiera lo tengo presente, gracias al cielo. O sea, gracias a mi mami también, que pues logró hacerlo la normalidad para mí, que ella fuera la única que me cuidaba y que me criaba. Porque ella me dijo así como, de la verdad no me acuerdo qué les dije la primera vez. O sea, me dijo, sí me acuerdo que llegaron en algún momento de la primaria y me dijeron, los niñitos me dijeron que por qué no tengo papá, ¿no? Pero me dice, no me acuerdo qué les dije, no me acuerdo qué les contesté, y no volvió a ser un tema que saliera, ¿sabes? Y entonces me acordé de una anécdota que de hecho se la conté hace relativamente poco a mi novio, de que estaba yo ahí de que trabajando en una pastelería hace unos años, hace unos 7 años tal vez, y me tocó compartir turno con una chica que nunca había coincidido, que ella era de los fines de semana, y nos tocó trabajar juntas. Y entonces estábamos platicando y así, y me dice, ¿tienes hermanos? Y yo de que, ah, sí, una hermana menor, ¿y tú? Y me dice, sí, tengo 4. Bueno, 2, porque 2 son de mi papá y esos no son mis hermanos. Y así, ¿no? Como que me empezó a explicar. Y, o sea, como que en ese momento, I zoom out, y yo dije, verga, güey, mi papá también tiene 2 hijos. Mi papá también tiene 2 hijos. Y no me había preguntado si debería decirlos o nombrarlos, o decir de que, ah, 2 medios hermanos, o así. O sea, jamás lo pensé. Hasta ese momento que ella me dijo esa explicación, dije, yo nunca, o sea, siempre digo, pues sí, mi hermana menor, y hasta la fecha, o sea, es algo que, o sea, como que en ese momento dije, wow, no puedo creer que nunca había pensado en esto, pero igual dije de que continuemos como siempre.
Pero sí, o sea, es como muy curioso porque ahí me di cuenta que no lo tengo presente, ¿saben? O sea, no es algo que pienso seguido. No pienso en mi papá a diario, no pienso en mis medios hermanos, no pienso ni para bien ni para mal, ¿saben? Porque simplemente es alguien que no forma parte de tu vida. Y creo que una de las cosas más positivas que sí hizo mi mamá por mí, en ese sentido, es que nunca permitió que él siguiera ejerciendo ese maltrato de abandono constante, ¿saben? Como que el ir y venir, o el las ves cuando quieres, les hablas cuando quieres, no, o sea, fue adiós, papu, chau, chau. Y pues para él fue muy cómodo y no estuvo chingando más porque, pues, o sea, se puso ese límite firme y punto, ¿no? Y yo creo que hubiera sido muy dañino para mí seguir repitiendo ese ciclo de mi papá no me contesta, mi papá no me habla, no me viene a ver, lo espero y no llega, ¿saben? Como que creo que eso hubiera reforzado mucho más ese primer abandono, ¿saben? Entonces como no pasó, pues creo que yo solo fue como ese abandono el que tuve que trabajar y ya como que no tener más múltiples heridas a lo largo de los años porque pues no hubo ese contacto y para mí fue mi normalidad, ¿no? Y de hecho le decía a mi mamá, ahora que fue lo del Premio Estatal de la Juventud, pues yo no, o sea, yo dije de que, ay, qué padre, gané, pasé a recibir mi premio. Y después platiqué con la licenciada Ana Paola, la secretaria de Cultura de aquí de Querétaro, y ella fue la que se acercó a mi mamá y le dijo, aquí está la mamá orgullosa. Y dijo así de, no, qué bueno, felicidades, uno hace todo por los hijos y así. Y hasta ahí pensé de que, ay, sí, mi mami soltera, mi mami autónoma es la única que se puede colgar esta medalla conmigo, ¿no? Como de que es la única responsable de que yo esté aquí hoy, ¿no? Y se me hizo muy bonito que la secretaria se tomara el tiempo de irla a felicitar. Y pues sí, o sea, como que o sea, como que no es algo que piense en automático de sí, mi mamá autónoma, o sí, no, mi papá ausente no está. O sea, es como que algo que a veces algo me lo recuerda y a veces no me acuerdo hasta después y a veces no está presente constantemente, pero creo que eso es gracias a que no hubo como este constante reabrir la herida y reabrir la herida y reabrir la herida del abandono, ¿no? Entonces, como hija de un padre abandonador y ausente e irresponsable completamente, quiero decirles que si ustedes están en esa situación como mamás o como hijas, pues sí traten de cortar eso. O sea, traten de cortar ese ciclo. Si hay como ese constante abandono, creo que va a ser peor para ti. Como exponerte siempre a esa misma violencia, ¿saben? O sea, no les estoy diciendo que no pidan pensiones y esas cosas, porque eso es de ley, tiene que hacerse, aunque no se hace y aunque recientemente es como se ha ido aplicando mejor, pero, o sea, en los tiempos de mi mamá eso ni siquiera existía. O sea, literal el abogado le dijo de que no, ni lo hagas, te van a dar 200 varos, o sea, y ya, así, y ahí se acabó el asunto. Entonces, pues sí, o sea, yo les recomendaría que corten como con un límite firme eso, para que no se sigan exponiendo a esa misma violencia una y otra vez. No lo vale y pues la sanación se da como bien por aparte, la verdad, en mi experiencia, ¿no? Y en la película me gusta que como que sí hay este momento de cerrar esa herida, pero es después de la madriza. No, es después como de que estos sentimientos son externados, ¿sabes? O sea, de que hay un entendimiento profundo, no antes. Y por eso les digo, o sea, qué padre que ahora lo podamos hablar, porque permite ese espacio para el entendimiento y la reflexión y la introspección, y que saben que socialmente también vayamos cambiando el paradigma respecto a las madres autónomas y a los padres irresponsables abandonadores y a la violencia vicaria que ejercen. Entonces, eso es todo lo que quería contarles hoy, es lo que quería platicarles. Díganme en los comentarios si ustedes piensan algo similar. Si no, si quieren leer mis Substacks, se los dejo acá en la descripción, porque pues ahí abarco otras cosas también en mi texto. Y pues nada más, o sea, eso es todo. Está muy padre de Frankenstein, me está gustando mucho este libro. Solo voy a la mitad y me hubiera gustado terminarlo para hablar como propiamente más de él. Pero si les interesa el tema, yo creo que el libro les va a gustar. Hasta ahorita voy a la mitad y me está gustando mucho. Y pues cuéntenme si tienen algún otro contenido también a ese respecto que les guste. Yo les recomiendo ver Unpregnant si no la han visto, porque hay una escena muy graciosa justamente de eso, ¿no? De un papá irresponsable, abandonador, culero, y la venganza. Entonces, de verdad es que de las mejores escenas cómicas que he visto en la historia del cine. Entonces, se las súper recomiendo. Y pues, muchas gracias por ver los videos que aquí subo. El anterior tiene 20 vistas, no puedo creerlo, o sea, muchas gracias. Y gracias a quien vea este. Bye.